Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Mira, vamos a tejer. Yo estoy tejiendo con este cono que yo he encontrado en Vinted, de un material que es con lure, que es brillante, en color oro. Es un material que se puede trabajar con un 3, 3,5. Vamos a trabajar con un número 3. Vamos a montar las cadenas de inicio con un número 4, ¿vale? Yo ya tengo aquí preparado mi número 3. Y bueno, como este material no es... no te puedo decir dónde conseguirlo, porque realmente yo lo he conseguido en Vinted. El perfil donde yo lo he comprado, lo he compartido en la sesión de miembros. A partir del primer nivel ya podríais saber cuál es, pero claro, lo dejo como un poquito más exclusivo para mis miembros porque somos menos y aquí en el canal soy ya muchas y claro, para tantas no va a haber material. Entonces, si te haces miembro vas a ver cuál es el perfil, porque ahí lo digo. Pero no lo puedo decir en general porque entonces enseguida se agotaría, no habría igualmente para todo el mundo. Entonces lo puede sustituir por este de Mondial Starlight, ¿vale? En el color que tú decidas, porque de esta marquita tenéis varias tonalidades. Esta, por ejemplo, es un champán, pero yo sé que lo hay más oro y lo hay de diferentes colores. Lo puedes sustituir por este, que tiene el mismo grosor y todo. Vale, y se trabajaría igual. Empezaríamos montando todas la misma cantidad de cadenas. Como te digo, he montado las cadenas con el gancho el número 4. Aquí van 69 cadenas para todo el mundo, porque esto es como un comienzo y solo vamos a necesitar como para nuestro contorno del cuello, pero aquí no van los delanteros, ¿vale? Aquí va la manga, espalda y manga, y los delanteros los vamos a ir creciendo ahora, con lo cual ya con esta medida, que estoy fuera de cámara, pero para que veáis más o menos, con esta medida para todas hay, porque aquí habrá, mira, te voy a decir lo que hay de cadenas, ¿vale? Y así ya tú puedes adaptar más o menos. Pero vaya, esto es para todas las tallas. Ya el dar más talla la puedes dar con un gancho mayor y un poquito más grueso el material, o haciendo crecer un poco más el canuso antes de cerrarlo y ya está. Aquí vienes a tener más o menos, yo dejo como unos 7 centímetros para 7,5 para manga, para espalda deja como 16 más o menos y otros 7, ¿vale? Entonces, a ver, más o menos. Sería desde aquí, así que fíjate, de espalda hemos dejado un montón, de espalda van 17 por lo menos, y como 7 a los lados. Entonces, lo que te digo, después ya vamos a conseguir esto de aquí, conforme vayamos trabajando. Vamos a empezar con la vuelta número 1, y aquí empezamos directamente haciendo, contando 1, 2, 3, y en la cuarta cadena vamos a hacer 2 puntos altos. A ver si no me engancho, aquí. 2 puntos altos, con lo que tendríamos 3 porque hemos avanzado a la cuarta cadena y tenemos aquí 3 cadenas. Entonces son 3 puntos. Separo con 2 cadenitas y ahora hago 2 puntos en la misma cadena todo, ¿eh? Una cadena y 2 puntos de nuevo en la misma cadena. 1 y 2. Vale. Bueno, pues como te digo, voy ahora, esto sería como que estoy girando ya para el delantero, voy ahora por la primera manga. Aquí separo con 2 cadenas y hacemos un punto alto saltando 2 cadenas. 1, 2, en la tercera cadena un punto alto. 2 cadenas, que me salgo. 2 cadenas, salto 2 cadenas y en la tercera hago un abanico de 2 puntos, una cadena y 2 puntos. Dos cadenas, salto 2 cadenas y en la tercera hago un punto, 2 cadenas, salto 2 cadenas y en la tercera hago un abanico, con 2 puntos, una cadena y 2 puntos, 2 cadenas, salto 2 cadenas y en la tercera hago un punto, 2 cadenas y voy a hacer ya mi último motivo aquí, salto 2 cadenas y hago
1, 2, una cadena y 1, 2. Entonces aquí ya, hasta aquí tengo la manga. La manga está compuesta por 1, 2, 3 y 4 motivos, ¿vale? Yo cuento motivos en lo que son los abanicos. Y ahora aquí mismo voy a hacer la esquina, entonces hago 2 cadenas y aquí mismo vuelvo con un motivo ya. En el mismo sitio vuelvo a hacer 1, 2, una cadena y 1, 2. Y tendría mi primer motivo de la espalda. En la espalda vamos a tener 6, incluyendo lo de las esquinas, con lo cual en el centro habrá 4, 5 y 6 con la esquina. Aquí hago, ya tengo 1, ahora hago 2 cadenas, salto 2 y en la tercera hago un punto, 2 cadenas, salto 2 y en la tercera hago un abanico, 1, 2 cadenas, 1, 2, 2 cadenas, salto 2 cadenas en la tercera un punto, hago 2 cadenas, salto 2 cadenas, salto 2 cadenas en la tercera un abanico. Entonces este sería ya mi tercer abanico. 1, 2 cadenas, 1, 2, 2 cadenas. Tengo desde la esquina, perdón, 1, 2, 3. Aquí salto 2 en el tercero, salto 2 en el tercero hago un punto, y salto 2 y en el tercero hago un abanico, ya sería el cuarto. Dos cadenas y 2. Dos, salto 2, hago un punto, dos, salto 2, voy a ver que estoy saltando bien, y hago otro abanico. 1, 2 cadenas, 1, 2, 2, salto 2, un punto, 2 y yo creo que ya vamos a hacer el último. Voy a volver a contar. A ver, que esto se va girando, pero ahora en la siguiente vuelta ya se pone súper bien. Tengo la esquina aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora el 6. Salto 2 y hago mi último abanico, que aquí ya ahora voy a crear también la esquina. 1, 2, una cadena en el mismo sitio, 1, 2, 2 cadenas en el mismo sitio, 1, 2, una cadena y 1, 2 y ya tengo mi esquina y he pasado por la espalda. Ahora voy a la otra manga. 1, 2, salto 2, un punto, 1, 2, salto 2, un abanico, 2, salto 2, un punto, es que salta uno nada más,
2, salto 2, un abanico, salto 1, 2, un abanico, dos, un punto, dos, y ya me voy a la última cadenita, salto esas dos, me voy a la última, a ver que me queda muy chiquitina, aquí, y hago mi último abanico, 1, 2, una cadena, 1, 2, y ahora van 2 cadenas y 2 puntos, y 3 puntos, perdón, que tenemos que terminar lo que hemos empezado, 1, 2 y 3. Venga, os voy a dar un repaso para que os quede esto claro del comienzo. Después vais a ver que es muy repetitivo, son 2 vueltas que se repiten. Esta es la vuelta 1, ahora te explico cómo se hace la vuelta 2 y vamos a ir repitiendo 1 y 2 todo el tiempo. Mira, mira, a ver, aquí así, vale. ¿Vale? Tiene 3 puntos, una cadena, perdón, 3 puntos, 2 cadenas, 2 puntos, una cadena, 2 puntos. Eso es todo en la misma cadena, en la primera. Y luego va saltando 2, 1 punto, 2 abanico, 2, 1 punto, 2 abanico, 2, 1 punto, 2 abanico. Con lo que tiene 1, 2, 3 y 4 abanicos en la manga. Haces la esquina, porque aquí giras con 2 cadenas y vuelves a empezar con los motivos. Tendrías 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para la espalda, giras con 2 cadenas en el mismo sitio, empieza con el primer motivo, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y aquí has hecho tu cuarto motivo, que son 2 puntos, una cadena, 2 puntos, y giras con 2 cadenas y terminas con 3 puntos. Esta es la vuelta número 1. Vamos a hacer la vuelta número 2, vamos a subir con 1, 2, 3 para tener un punto alto, 1, 2, 3 de separación. Y ahora estos 3 primeros puntos que te encuentras los trabaja sin terminar, 2 y 3, y los termino juntos, separo con 3, y aquí en este espacio de cadena, aquí vamos a hacer una esquina para tener en el delantero. Entonces hago un punto, 2 cadenas y un punto, que aquí no teníamos esquina en los delanteros y vamos a tener al principio y al final que hacer esto, ¿vale? Vale, tengo una esquina. Ahora 1, 2, 3 y voy repitiendo por toda la manga. Aquí hago primer punto sin terminar, segundo punto sin terminar. En el espacio de la cadena entro y hago un punto sin terminar. Y en los siguientes 2 puntos, 1 y 2. Tengo un total de 5 puntos sin terminar, 6 anillitas en el gancho y lo cierro todo. 1, 2, 3 y donde tengo un punto hago un punto. 1, 2, 3 y repito. 5 puntos cerrados juntos. 1, 2 en el espacio va el 3, 4, 5. Cierro todo. 1, 2, 3 cadenas y donde tengo un punto hago un punto. 3 y repito. Voy así hasta la esquina, hasta estos 5 puntos que hago último. Recordad que teníamos 4 motivos. Después de la esquina tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí ya estoy, 1, 2, 3 y 4. Y aquí ya estaríamos donde tenemos las 2 cadenitas, que es donde haremos la esquina. 1, 2, 3 cadenas. Entro en ese espacio de 2 cadenas, hago un punto, 2 cadenas y un punto.
1, 2, 3 y ahora esto que hemos hecho aquí en la manga es lo que vamos a repetir por la espalda, pero en la espalda tenemos 6 motivos. Así que empiezan estos 5 puntos ya. 1, 2 en el espacio, el 3, 4 y 5. Cierro, 1, 2, 3, un punto. 1, 2, 3. Vuelvo a cerrar los 5 juntos. Cierro, 1, 2, 3, un punto. 1, 2, 3, cierro los 5. ¿Vale? Hasta aquí, desde esta esquinita, tengo 2 motivos, tengo que tener 6. Y tengo los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y estoy en la esquina. He hecho 3 cadenas, aquí he cerrado esos 5 puntos, he hecho 3 cadenas y aquí hago la esquina. Punto, 2 cadenas y punto. Ahora voy hacia la manga, 1, 2, 3 y empiezo a cerrar lo que me voy encontrando con 5 puntos. Un, dos, tres, un punto. 1, 2, 3. Vuelvo a cerrar 5. Aquí teníamos 4 motivos. Tengo 1, tengo que hacer 2, 3 y el cuarto aquí abajo. Aquí te voy a ver, ¿vale? Entonces tengo de momento 1, 2, 3. El cuarto que está aquí al final. Aquí hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro 1, 2, 3 y tengo que hacer como hicimos aquí, mira, que va una esquina. Entonces hago dentro del espacio de las 3 cadenitas aquí un punto, 2 cadenas, un punto, 1, 2, 3. Tengo que trabajar esos 3 puntos juntos, 1, 2. Aquí tengo que buscar en la tercera cadena 3. Cierro todo, 1, 2, 3 y termino con un punto ahí mismo. Y hemos completado la vuelta número 2. Vamos a hacer la vuelta 3, que vaya a ver que es muy parecida a la 1, prácticamente igual. Los comienzos es lo que va cambiando porque estamos creciendo para los delanteros, pero lo que es el resto de las puntadas se trabaja igual que en la vuelta 1. Entonces aquí vamos a empezar con 1, 2, 3, giro y voy a hacer otro punto ahí en el primer punto, una cadena y 2 puntos más. Y así tal como hemos empezado tenemos que terminar. Con 2 puntos, una cadena, 2 puntos. Terminaremos. Igual que aquí. Bueno, pues esto forma parte del delantero hasta la esquina, ¿eh? Hasta esta esquina. Entonces, ahora hago 1, 2, 3. Y aquí en estos 3 puntos cerrados juntos hago un punto. 1, 2, 3. Y aquí ya estoy en la esquina y voy a hacer dentro, en el primer punto, 2 puntos. Una cadena. Dentro de la esquina, 2 puntos. Y aquí tengo 1 y 2 motivos para el delantero ya. Ahora voy a girar con 2 cadenas para tener la esquina.
Y aquí dentro del espacio voy a crear otro motivo que ya pertenece a la manga. 1, 2, una cadena y los otros 2 los hago en el punto de la esquina. 1 y 2. ¿Vale? Esto forma parte ya de la esquina. Aquí en las 2 cadenas, en nuestra esquinita, esto es delantero. Ahora vamos por la manga. 1, 2. En el motivo que hemos cerrado todos los puntos juntos, hago un punto, 2, y donde tengo un punto voy a hacer un abanico con 2, una cadena y 2. 2 cadenas. Aquí hago un punto. 2 cadenas. En el punto hago un abanico y así voy hasta la esquina. Y en la esquina haces, aquí he hecho el punto, 3 cadenas, haces 2 puntos en el primer punto de la esquina, una cadena dentro del espacio de las 2 cadenas, hago 2 puntos y ya habría completado como un motivo hacia que va hacia la manga, que va a este lado. Y ahora giro con 2 cadenas y voy hacia la espalda. Dentro del espacio de las 2 cadenas de la esquina hago 1, 2, una cadena y los otros 2 en el punto. Y ya vamos repitiendo por toda la espalda haciendo los motivos. 2 cadenas, un punto, 2 cadenas, el abanico en el punto, y vamos repitiendo, ¿vale? Ahora van 2 cadenas, un punto, 2 cadenas, el abanico, el abanico, 2 cadenas, un punto, 2 cadenas al abanico, 2 cadenas, un punto, 2 cadenas al abanico, 2 cadenas, un punto, 2 cadenas al abanico, 2 cadenas, un punto, 2 cadenas, y aquí ya estamos en la esquina donde haremos los 2 puntos, una cadena, 2 puntos, ya van 2 cadenas, 2 puntos, una cadena, un punto, y repito por la manga. Cuando lleguemos aquí hago la esquinita. Bueno, si quieres te veo aquí en esta última esquinita, ¿vale? Pero ya sabes cómo tenemos que hacer por aquí. Cuando llegue a la esquina, como tienes que hacer, igual que hemos hecho en esta esquina. Y bajar por la manga, y aquí te veo ya para explicarte de nuevo el delantero. Ya estoy llegando a esta esquinita. Hago 1 y 2 en el punto. Una cadena dentro del espacio de cadena, 2. Ahora separo con 2 cadenas para girar en la esquina y hago 2 dentro del espacio, una y 2 en el punto. Separo con 2 cadenas, hago un punto en el cierre de estos 3, separo con 2 cadenas y hago mi último motivo aquí en la tercera cadena. Entonces vamos a contar aquí la tercera cadena, que sería esta. Aquí. 1, 2, una cadena y 1, 2. Y hemos completado la vuelta 3. Vale, pues la vuelta 4. Ya directamente, que esta es igual que la 2. Subo con 1, 2, 3 para tener un punto. 1, 2, 3 para tener 3 cadenas de separación. Y estos 5 puntos los vamos a cerrar juntos. 1,
2 en el espacio 3 y los 2 puntos. 1, 2. Cierro todo. 1, 2, 3. En el punto hago un punto. 1, 2, 3. Cierro los 5 puntos. Estamos repitiendo como la vuelta número 2. Aquí tengo 2, el 3 en el espacio, 4 y 5. Cierro todo. 1, 2 y 3. Y dentro de las 2 cadenas hago un punto, 2 cadenas y un punto para tener una esquina. Y este sería la parte de mi delantero, que ya, como veis, vamos creciendo. Ahora vamos por la manga hasta la otra esquina que está aquí. Pues por aquí tenemos que repetir 1, 2, 3. Cierro los 5 puntos. 3, 4, 5. Cierro todo. 1, 2, 3 en el punto, punto. 1, 2, 3. Cierro los 5, ¿vale? Y así vamos hasta la otra esquinita. La esquinita, pues he hecho el cierre de los 5, las 3 cadenas y ya va un punto, 2 cadenas y un punto ahí en las cadenas. 2 cadenitas, perdón, 3 cadenitas y cerramos. Ya voy por toda la espalda repitiendo esta secuencia hasta la otra esquina. Completaré la espalda, haré la esquina, la manga hasta la esquina que va al delantero y ya hasta finalizar. Aquí va un punto, 3, de nuevo 5 cerrados, ¿vale? Esto es lo que se repite. Termina la vuelta cerrando, aquí he hecho las 3 cadenas al punto, las 3 cadenas cierran los últimos 5 puntos y te faltaría por hacer 1, 2, 3 cadenas y un punto, aquí mismo en ese último punto que es en las cadenas, un punto alto y habremos completado 4 vueltas. Vamos a ir viendo cómo va esto. Mira, esto va creciendo nuestros delanteros. Esta zona es la de la manga y esta zona es la de la espalda. Entonces tenemos en delantero 1, 2 motivos, tengo la esquina. 1, 2, 3, 4, 5 en la manga, tengo la esquina. Que recordad que aquí teníamos 4 antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo la esquina. Recordad que aquí teníamos antes 6. Vamos creciendo. 1, 2, 3. A ver, que estoy contando mal. Y aquí, después de la esquina aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo la esquina. Y 1 y 2 del otro delantero. Entonces vamos a ir creciendo, como veis. Bueno, pues vamos a volver a empezar a hacer la vuelta 1. Vamos repitiendo las veces, bueno, lo necesario hasta conseguir tener la medida de todo, de nuestro delantero que nos llegue bien aquí, del largo del canezú, porque esto tiene que ir creciendo hasta tener la medida. Pero esto ya es ir repitiendo, ¿eh? De momento solo repetir hasta que casi que cerremos, creo yo. Entonces llevamos 4 vueltas. Vamos a hacer, repitiendo otra vez, vuelta 1 y 2, ya tendríamos 6 vueltas. Aquí para hacer la vuelta 1 subo con 1, 2, 3, tengo un punto. Aquí mismo hago
un punto, una cadena y 2 puntos más. Y ya tendría un motivo, un abanico. La diferencia con la vuelta 1 es que aquí la vuelta 1 empezamos con 3, pero ya no es necesario, ¿eh? Ahora lo hacemos así. Vale, desde la vuelta 3 ya lo hacíamos así, ¿vale? Separa con 2. En el motivo un punto. Separa con 2. En el punto va el abanico. Separa con 2. Un punto. Separa con 2. Aquí estoy en la esquina y tengo que hacer 1, 2, una cadena dentro de la esquina, 1, 2 y ya tendría el delantero, que en esta ocasión ya tendríamos 1, 2 y 3 motivos en vez de 2, ¿veis? Vamos creciendo. Ahora giro con 2 cadenas y me voy hacia la manga. 1, 2. Una cadena y en el punto 1, 2. Y sigo con el patrón, 2 cadenas, un punto en el motivo, 2 cadenas, abanico en el punto, hasta llegar a la esquina y repetir lo que hacemos en las esquinas. Aquí hago 2, 2 cadenas, un punto. Dos cadenas, abanico. Dos cadenas, un punto. Dos cadenas, abanico. Vale, esto estaría explicado. Abanico, punto, abanico, punto. Estoy en la esquina, entonces hago 2 puntos, una cadena, 2 puntos dentro de la esquina, 2 cadenas, 2 puntos, una cadena, 2 puntos en el punto. Y voy por la espalda. Y completo la vuelta 1. Terminas como has empezado con el punto, las 3 cadenas y el abanico. O sea, 2 puntos, una cadena, 2 puntos. Empiezas la vuelta, otra vez la vuelta 2. Que la empezarías con 6 cadenas. Sí, 6 cadenas porque es un punto y 3 cadenas de separación. Cerramos los 5 puntos. Iría 3 cadenas, un punto en el punto, 3 cadenas, cierro 5. 3 cadenas, un punto en el punto, 3 cadenas, cierro 5. 3 cadenas, un punto en el punto, ¿vale? Así, tú en la esquina tienes que hacer la esquina. En la esquina que estaría aquí, aquí, tendrías que hacer, cierre los 5, 3 cadenas y aquí dentro un punto, 2 cadenas, un punto. 3 cadenas, cierra los 5, ¿vale? Es repetir la vuelta 1 y 2 las veces que necesitemos. Voy a seguir trabajando y te diré pues las veces que lo he hecho yo. Bueno, yo tengo la medida ya para cerrar el Knesus. Si tú tuvieras que seguir, sigues un poco más. Yo he hecho aquí 2, 4, 6, 8, 10 vueltas. Con esas 10 vueltas conseguimos tener en espalda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 motivos. Y en delantero, en cada delantero tenemos que tener 5 para tener los 10 de atrás. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5 del otro lado, ya tengo la misma medida. Y lo tengo todo perfecto para cerrar ya. Entonces, yo ya aquí he cerrado simplemente 5 cadenitas y unimos. Coges una hebra aparte, independiente, ¿vale? Y aquí voy a hacer lo mismo. Entra, por ejemplo, en esta esquina de atrás.
paso, hago 1, 2, 3, 4 y 5 y me voy aquí a esta V de la otra esquina del delantero y hago un deslizado. Ya podemos cortar la hebra que nos sobra. Bueno, pues yo tengo ya esto cerrado y ya lo que tenemos que trabajar es el cuerpo hacia abajo, teniendo en cuenta que ya no tengo que hacer aumentos aquí en los delanteros. Solo trabajar en redondo ya sin aumento en ningún sitio, ya todo recto hacia abajo, con la misma puntadita que estamos trabajando, que me parece súper bonita. Vale, pues súper fácil a partir de ahora. Entonces recupero mi tejido, ya tengo aquí cerradas las cizas, los dos lados, ¿veis? Son las 5 cadenas y ahora, ¿qué hacemos? Pues aquí para empezar, si tuviera que aumentar ya haría directamente un abanico, pero no vamos a aumentar, entonces hago 3 cadenas para tener un punto alto. Y voy a hacer 2 de separación para ir aquí al motivo. Hago un punto alto, 2 de separación y en el punto hago un abanico. 2 puntos, una cadena, 2 puntos. Dos cadenas de separación. A ver, un segundito que esto se ha acabado aquí. A ver, ya. Un punto alto. 2 cadenas. Abanico. Dos cadenas, punto alto, 2 cadenas, abanico. Dos cadenas, punto alto, 2 cadenas, abanico donde tengo el punto. Dos cadenas, punto alto, 2 cadenas, abanico. Bueno, que ya nos estamos acercando aquí. Y entonces el abanico lo vamos a hacer aquí en esta esquinita, ¿vale? Una cadena. Y mira, en el... Sí, aquí. Para que se quede más fijado, ¿vale? En vez de dentro del espacio, como aquí donde enganchamos la cadena. 1 y 2. Ahora, 2 cadenas. Aquí tenemos 5 cadenas, entonces salto 2 y en la del centro, punto alto. 2 cadenas, salto las 2 que me quedan. Estoy por dentro, estoy del revés. Salto las 2 que me quedan y vamos a fijarlo igual. Aquí en el punto, antes del espacio, hago 2 puntos. Una cadena y los otros 2 puntos dentro de la V de la esquina. 1 y 2. 2 cadenas. Y ya tenemos esta zona de debajo del brazo ya como con un motivo aquí nuevo, ¿vale? Y ahora ya tengo esto, toda la parte delantera pasada por la ciza y voy por la espalda. Y ya la espalda es, voy siguiendo el patrón. Ahora va
el punto alto, 2 cadenas, el motivo del abanico, dos cadenas, punto alto, 2 cadenas al abanico, ¿vale? Así hasta llegar a la otra ciza, a las otras 5 cadenas. Y ya estaríamos aquí donde tengo que hacer dentro de la V, de la esquinita con la que cerramos la manga, esos 2 puntos, una cadena, y para fijarlo me voy de nuevo aquí, al punto este, que está justo después de esas 2 cadenas de la esquina, ¿vale? Y hacemos ya ahí el motivo. Vale, pues ahora va de nuevo las 2 cadenitas. De nuevo tengo que saltar 2 cadenas y en la del centro hago un punto alto, 2 cadenas. Y aquí donde tengo la V hago, pero primero para que se nos fije, hago aquí en el punto, hago 2 puntos, 1 y 2. Cadena. Y aquí 1 y 2. Y no sé si antes he hecho 2 cadenas en vez de una. He hecho una, ¿no? Sí. Vale, 2 cadenas. Punto. 2 cadenas. El motivo del abanico. Así ya hasta llegar al final del delantero, que ya este es el otro delantero ya. 2 cadenas. El punto. Y aquí al final he hecho el motivo, 2 cadenas al punto, y ahora van 2 cadenas y un punto alto. Aquí la tercera cadena. A ver si la cojo bien. Aquí. Vale. Siguiente vuelta. Van 1, 2, 3, 4 y 5 porque va un punto alto y 2 de separación. En el punto hago un punto. Recordad que ya vamos recto. Y ahora van 1, 2 y 3. Y aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, cierro. 3, 1. 3, los 5, ¿vale? O sea que ahora ya estamos de la vuelta del derecho, vamos del derecho. Lo que pasa es que quería enseñarte cómo comenzamos sin tener que crecer, ¿vale? Estamos haciendo ya un recto aquí. Entonces ahora voy por todo con el patrón. Ya te encuentras que aquí tienes que hacer los 5 cerrados, aquí un punto, aquí los 5 cerrados, ¿vale? Voy a llegar al final y nos vemos para empezar otra vez de nuevo la vuelta 1, pero que empezará, tendremos que ir empezando para ir intercalando los motivos. Entonces te veo ahí para que veamos cómo. Cuando llegas al final, has hecho el punto sobre este puntito que te encuentras, 2 cadenitas en vez de 3, ¿vale? Y salta aquí a la tercera cadena. Así que aquí, en esta sería la tercera cadena, aquí. Hago un punto alto. Y ahora 1, 2 y 3 y giramos. Mira, esta vuelta es la que es del revés, ¿eh? Que antes creo que te dije que la vuelta 1 siempre es del derecho y la vuelta 2 es del revés. Ahora estaríamos del derecho otra vez. Volveríamos como con la puntada de la vuelta 1. Vale, ¿cómo tenemos que empezar a hacer esta vuelta? 1 de nuevo, pero ya sabéis que tienen que quedar los motivos. Entonces tenemos que hacer ya el motivo aquí. ¿Vale?
en esta ocasión. O sea que tú una vez vas a empezar haciendo... Hay que cerrar mal, ¿eh? Este se me queda aquí. No. Aquí he hecho el punto. Voy a hacerlo de nuevo porque se me ha quedado ahí raro. No he dejado el espacio que tengo que dejar y es más abajito. Es la cadena de abajo. Aquí. Vale. Ahora subo con 1, 2 y 3 y giro. Bueno, pues una vez empezará la vuelta 1 y 2 de esta forma, con el punto 2 cadenas punto, punto 2 cadenas punto, y terminarás igual, y otra vez tendrás que empezar así, con las 3 cadenitas. Aquí van 3 cadenas y teníamos que hacer aquí 2 cadenas más para hacer aquí un motivo. Entonces, pero yo creo que no hacemos nada, las 3 cadenas, ¿vale? Porque ahora, como tenemos que hacer aquí 1 y 2, una cadena y 1 y 2, si no nos va a crecer, ¿vale? Y ahora ya sí, 2 cadenas, un punto aquí en el motivo que cerramos, 2 cadenas y de nuevo el abanico. Entonces recuerda que cuando acabes la vuelta la terminas igual, con un abanico y un punto alto en el punto, para que nos vaya quedando recto, ¿vale? Si no, nos crecería. Bueno, pues voy a continuar con la vuelta. Aquí he hecho esto que no lo he terminado, el abanico. 2, 1, 2, abanico, ¿vale? Y terminaré igual. Aquí he hecho ya el último abanico y solo teníamos que hacer el punto alto. Entonces, como había 2 cadenas de separación, puedes saltar 1, 2 y 3 y contar 3 hacia allá. A ver, o desde abajo hacia arriba, como quieras, como lo veas mejor. Aquí, punto alto para terminar. Y habremos terminado en la vuelta 1 de nuevo. Ahora 1, 2, 3 para tener un punto alto. Giro. Vamos a hacer 2 cadenas más y vamos a cerrar estos 5 puntos. Así que empiezas con 5 cadenas y cierra 5 puntos. Cierro todo. 1, 2, 3. Acuérdate después, cuando vayas a hacer la otra vuelta y vengas para acá, que aquí tienes 3 cadenas y en la tercera es el punto alto y tienes 2 cadenas de separación, ¿vale? Vale, bueno, pues ahora, porque es de la forma que te va a quedar más rectito. Si hiciéramos un punto nada más, yo creo que se nos va a tumbar hacia acá, hacia adentro, y no queremos. Y tampoco quiero separar con 3 porque ya sería mucho, ¿vale? Por eso ahora, ya a partir de ahora sí van 3. En el punto va un punto. Y estamos repitiendo el patrón. 1, 2, 3. Cierro los 5. Tres, un punto, 3, cierro los 5, ¿vale? Vamos así toda la vuelta ya. Y como veis aquí ya vamos recto. Entonces cuando terminas la vuelta has cerrado los 5, has hecho 2 cadenas y te vienes aquí a la tercera cadenita, porque solo en la vuelta anterior solo hicimos un punto alto. Te vienes aquí a la tercera cadenita y haces ahí. Bueno, yo voy a poner un marcador ahora y ya está explicada, pues como 4 vueltas que se van repitiendo, porque son 4 vueltas porque son 4 comienzos, aunque son 2 puntadas, 2 vueltas que se repiten, ¿vale? A ver, que me he hecho ya aquí el lío con el hilo. Bueno,
Ahora empezaríamos de nuevo con la vuelta 1. Voy a retirar un poquito para que se vea bien. Vale, empezaremos de nuevo con la vuelta 1. Ya tenemos las mangas cerradas, estamos trabajando el cuerpo hacia abajo, ya el largo que cada una quiera. Y repitiendo. La siguiente vuelta, pues ya la empezamos como empezamos aquí, la primera de las 4, esta de aquí. Serían 5 cadenas porque es un punto alto, 2 cadenas de separación, haces un punto aquí en el motivo y 2 cadenas el abanico, 2 cadenas el punto. Siguiente vuelta, pues igual 5 cadenas porque es un punto, 2 cadenas y un punto y ya cierra. Y luego ya las otras 2 que te pilla el motivo aquí cerquita. Entonces tú empiezas solo 3 cadenas con un punto alto y ya el motivo. Y después serían 5 cadenas de nuevo. ¿Vale? Bueno, pues esto está ya explicado. Yo cerré, que no recuerdo si te lo he dicho, pero por si acaso te lo voy a decir. Yo cerré el canesú cuando tenía ya aquí, verás, te lo voy a enseñar. Trabajado unos 19-20 centímetros, ¿vale? Ya con eso, con 19 está bien, porque luego como añades este poquito aquí, te da todavía más holgura a la manga. Y de ancho, a ver si lo puedo medir bien, porque tampoco recuerdo si yo lo he medido. Lo vuelvo a hacer. Creo que eran 40, 41. Pues no, un poquito más, porque claro, hemos añadido esas cadenitas, entonces me da 45, 44, 45. Pero antes de añadir las cadenas te va a dar como 41. Vale, pues sigo trabajando. Cuando ya termine el largo que quiera, haremos la manga. Y la manga lo tienes aquí muy fácil, se ve visible bien, 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 porque te encuentras ya este punto aquí. Entonces tú ya sabes qué tienes que hacer. Aquí va un punto. A ver, vamos desde aquí. Aquí va un abanico, aquí va un punto. Aquí va un abanico, aquí va un punto. O sea que te tienes que venir. Es como que anulas esto de aquí, ¿eh? Este es el abanico. Punto. Abanico, punto. Porque si no, tendrías que hacer punto, abanico, punto, abanico, punto. Y yo creo que no, que tocaría hacer porque mira el motivo donde está. Mira el motivo donde está. Entonces ya la siguiente toca aquí el motivo. Y ya, bueno, pues tendríamos suficiente, ¿eh? Te vienes desde el punto, punto, 2 cadenas, abanico, 2 cadenas, punto. Y ya continúas toda la manga. Voy a seguir, me haré yo una manga, si puedo os empiezo la otra, pero yo creo que no vaya a tener dificultad por eso, porque se sabe dónde tienes que hacer aquí el motivo, aquí va el abanico, en este punto. Y ya en este va el punto. Abanico, punto, ¿vale? Y ya solo trabajamos circular, pero siempre teniendo en cuenta que vamos a ir del derecho y del revés como el resto del tejido. Entonces la primera vuelta irá del derecho, para la segunda vuelta giraré y haré del revés. Vale, ya por último tendremos que hacer algo en el cuello y en el delantero, en los bajos, ya una decoración. He tejido ya el largo prácticamente. Yo creo que ya estamos, ¿eh? Que no lo voy a hacer más largo, ya está bien. Faltaría hacerle esta puntillita. Vale, entonces ahora yo ya tengo una manga hecha también. Ahora te digo cómo tienes que empezar la otra manga y cuál es la puntillita que vamos a meter aquí. Vale, es una puntillita muy sencillita. Bueno, pues te digo la cantidad de vueltas que he tejido. De largo sería un total desde arriba, ¿eh? Cuento de 2 en 2 las vueltas, cuento los motivos completos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 de largo en total. Desde que cerramos ciza serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale. Ahora haremos la parte de abajo, como te digo, la puntillita, y luego te digo las vueltas que tejemos en las mangas y cómo hacer las mangas y todo esto. Venga, empezamos aquí, retomo yo el hilo y hacemos la puntillita de abajo. Pero antes de eso te voy a dar medidas también,
por si estás trabajando con otro material. Esto estiradito dará más, ¿eh? Aquí en la mesa igual me da un poco menos. Me está dando 33, que serán unos 35 en total. Bueno, pues yo creo que esto lo vamos a hacer por todo, incluso por lo delantero, porque queda muy mono y es una forma de terminar bien nuestro trabajo. Y bueno, como estoy aquí abajito, este es un delantero, pero como estoy aquí abajito, empezaré hacia allá y terminaremos aquí, cuando ya bajemos el delantero, ¿vale? Entonces lo que te quiero decir es que vamos a trabajar toda la parte de atrás. Esto es como toda la parte del delantero, la espalda, ¿vale? Y ya terminas aquí en el otro extremo, que es el otro delantero, pero la parte baja del delantero. Y luego iremos subiendo hacia arriba por el delantero hacia el cuello. Pasaremos por todo el cuello, vale. Que luego el cuello por detrás lo quiero subir un poquito, pero ahora vemos cómo lo haremos. Lo primero, aprender la puntada. Esta puntada va con motivo en el punto alto y con punto bajo encima del motivo este cerrado, ¿vale? Entonces, aquí iría los puntos bajos. Vamos a hacer 1 y 2, pero porque aquí tenemos que girar porque es esquina. Luego me faltaría 1 porque sería un total de 3, pero lo haremos cuando terminemos la vuelta. Ahora, vas al punto alto y vas a hacer 1, 2, 3 puntos, los cierro todos, hago 3 cadenas y hago un picot. Así. Separo con 2. 1 y 2. Y dentro del mismo punto vuelvo a repetir 1, 2 y 3 puntos sin terminar. Cierro todo. 1, 2, 3. Entro en el punto y hago un picot. Separo con 2. Y de nuevo otra vez más. 1, 2 y 3. Cierro todo. 1, 2, 3. Hacemos el picot y ya estaría hecho. Ahora te vas aquí arribita, donde tienes el motivo, y haces un punto bajo. ¿Vale? Esto va por todo. De nuevo en el punto, repito. 1, 2. 3. Cierro todo. 1, 2, 3. El picot, 2 cadenas. Y repito. 1, 2, 3. Cierro todo. 1, 2, 3. Hago el picot. Separo con 2 cadenas y vuelvo a hacer otros 3 ahí, cerrado juntos. 1, 2 y 3. Ahí, cerrado juntos. 1, 2, 3. Entro en el punto, hago el pico y me voy al motivo que arribita y hago un punto bajo. Y ya tenemos estos dos motivos con picot que quedan súper bonitos. Voy toda la parte de abajo. Todo esto tengo que hacer, todo. Y aquí cuando lleguemos aquí a la esquinita tendremos que hacer 3 puntos bajos para girar y ya hacer aquí un motivo. Así que va un motivo aquí, aquí los 3 puntos bajos y ya empezamos hacia arriba con motivo. Ah, perdón. Claro, es que aquí tenemos una V. Vale. Y yo he hecho ahí para empezar 3 puntos. Vale, pues haremos mal. Ya lo he hecho mal. Yo no había caído en eso. Tendremos que hacer entonces las esquinas para girar bien. Tendremos que hacer el punto bajo y aquí motivo, punto bajo aquí y aquí no, porque piensa que aquí tiene que haber, el motivo tiene que estar aquí en el centro. Aquí van puntos bajos normales. Vale, pues mal, he empezado mal, ¿eh? Es que no me he dado cuenta
de ese detalle, porque aquí no lo tengo. Espérate, aquí pasa algo. Claro, ¿cómo lo voy a tener si esto es que esto va, aquí hay hacia arriba tumbado diferente? Vale, yo creo que hemos empezado bien entonces. Sí, 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 hemos empezado bien. Vale. Bueno, pues entonces lo que te digo, va aquí, punto bajo, el motivo, punto bajo, saltándote 2 cadenas, en la tercera hace 3 puntos bajos para girar. Vale, gira. Y aquí ya, como lo que tiene son puntos, lo que hace es, aquí mismo ya en el primero haces un motivo, un punto bajo en el siguiente, un motivo, punto bajo en el siguiente, un motivo, punto bajo en el siguiente, y lo que vas a ir es, yo creo que vamos a ir saltando esto, porque lo podríamos hacer también, motivo aquí, punto bajo aquí, sí, punto bajo aquí, y entonces el motivo nos quedarían 2 puntos aquí en medio, ¿veis? Ya no sé si hacer entonces aquí el motivo en vez de en el punto. Bueno, cuando lleguemos ahí lo probaré yo antes y ya te digo. De momento vamos a seguir hacia hasta el otro extremo, que vamos bien. Porque aquí está punto bajo, saltas un espacio de 3 cadenas. Yo creo que vamos a poder saltar aquí todo esto, ¿eh? Vamos a poder hacer aquí el punto bajo, ¿vale? Y aquí hasta el otro punto bajo hay como 1, 2 y 3 puntos. Bueno, pues lo haremos en el del centro, ¿vale? Venga, así lo vamos a hacer. Continúo por aquí. He llegado aquí al final. He hecho mi último motivo en este punto alto y aquí nos quedaban 2 cadenas y 3 cadenas hacia abajo, que es el punto alto. Entonces yo cuento la tercera cadenita y ahí hago, a ver si la veo bien, aquí, y ahí hago 1, 2 y 3 puntos bajos. Y vamos a girar hacia arriba por el delantero. ¿Veis? Luego pasamos por el cuello y bajamos por el otro delantero. Venga, aquí que era donde tenía yo la duda de cómo hacerlo, vamos a ver cómo nos va a ir quedando bien y lo hacemos así. Entonces, yo aquí ya he hecho los 3 puntos bajos, aquí hago un motivo, que yo creo que es mejor hacerlo aquí pegadito. Hago este primer punto con el pico, 2 cadenas de separación. Hago otro, no es un punto puck porque son 3 puntos altos cerrados juntos, pero bueno, se parece. Cierro, 1, 2, 3. El picot, 2 cadenas. Y el último. 1, 2, 3. El picot. Y ya haríamos el punto bajo, que yo creo que nos va a quedar bien. Sería aquí. ¿Veis? Como en el centro del motivo. Entonces yo creo que esto así va a quedar bien. Esto sería como la parte que nos gira hacia arriba. Venga. Y seguimos haciendo. ¿Dónde hago en el centro? Aquí tengo un punto alto, 2 y 3. En el del centro. Voy a completarlo, ¿vale? Para no grabar otra vez lo mismo. Y ahora, cuando lo termine, lo sellaré aquí con el punto bajo aquí. Mira, aquí. Vale, ya lo tengo hecho el motivo.
y aquí busco este, ¿ves que parece como un puntito bajo? Aquí te pasa el punto alto, el espacio de cadena, y justo aquí, en el centro de ese motivo, hago un punto bajo. Y yo creo que así nos va a ir quedando bien. El que veo menos extendido es este de la esquina y el que menos me convence porque, no sé. Yo creo que queda bien porque tiene que girar, entonces tiene que quedar como más pegadito. Yo creo que puede quedar bien. Vale, lo vamos a dejar así, yo creo que está bien. Pues ya solo seguir por todo el delantero. Aquí igual, tienes que saltar este punto y en el del centro volver a hacer el motivo, volver a poner punto bajo aquí. Voy, pues yo creo que todo el tiempo. Punto bajo, motivo, punto bajo, motivo, punto bajo. Aquí ya los tengo diferentes porque aquí es donde forma parte del canesú y veis, está diferente. Entonces cuando llegas aquí, vamos a ver cómo hacemos. Tú haces aquí el motivo, aquí el punto bajo. Y entonces aquí te encuentras que tienes que hacer el motivo para que te quede ahí. Aquí ya estoy, que creo que tengo que hacer, claro, para que tenga la misma distancia. Si aquí, mira, esta es la distancia entre punto bajo y punto bajo, todo este trozo, pues entonces aquí sería así. Tendríamos que hacer aquí el motivo, aquí el punto bajo, aquí el motivo y aquí el punto bajo. Aquí ya va diferente, ¿eh? Todo esto va diferente. Bueno, de momento voy a hacer... ¿Cuánto? Pues tengo que hacer hasta el trozo este donde ya me encuentro todos los motivos seguiditos así, ¿vale? Que hasta aquí va explicado bien. Me falta poquito. Ya aquí ya te indico cómo ubicarlo para que quede bien. Mira, desde que hemos girado aquí, 1, 2, 3, 4 y 5 motivos. Justo antes de esa parte que te viene ya con el escote. Entonces aquí vamos a tener eso en cuenta para en el otro lado tener lo mismo, y aquí igual vamos a tener en cuenta donde hacemos para en el otro lado hacer lo mismo. Y yo creo que lo más acertado es hacerlo aquí en el espacio. En los espacios quizá, no sé cómo quedaría, pero aquí o irme aquí al puntito este bajo, ¿vale? Y hacer una vez punto bajo y otra vez hacer motivo. Aquí voy a hacer, yo creo que va a ser mejor así. Aquí voy a hacer un motivo. Lo voy a completar y ahora te veo. ¿Vale? Y lo vamos a fijar en el siguiente, aquí en medio de ese motivo, con un punto bajo. Y yo creo que queda bien. Y te irías de nuevo aquí en medio del motivo y vuelves a hacer otra vez el dibujito o el motivo de los 3 puntos cerrados juntos, 3 cadenas, un picot, 2 y repito. A ver, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para no tener que estar cortando constantemente. Pero que tampoco me quede un vídeo súper largo. Vale. Aquí llevaríamos como 2 en esta parte ya con en esta parte que tiene la curvita, y aquí engancho en el centro de ese motivo. Vale, llevo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya estoy subiendo, esto ya es parte del hombro, ¿veis? Este es el espacio de la manga, esto ya es parte del hombro. Vale, pues venga, a ver cómo lo podemos ir ubicando aquí. Aquí sería, pues me voy a ir al punto, es que prefiero irme al punto, ¿vale?
No sé si va a quedar muy retirado. Sí, queda muy retirado. Vale. Pues entonces tenemos que hacerlo aquí. Como en esta cadenita, ¿vale? Aquí. Donde tengo como una especie de esquina, ¿veis? Del canesú. Si no queda muy retirado. Bueno, lo voy a hacer. Vale. Y aquí, pues, como veis, da bastante holgurilla. Entonces nos vamos aquí. Saltamos el punto. Nos vamos al motivo. Y vuelvo al motivo, vuelvo a saltarme el punto. Y aquí en ese motivo hago otro motivo. ¿Vale? Lo he vuelto a hacer y vuelvo a ver, porque aquí, como hicimos uno justo donde teníamos como la esquina, aquí me gustaría hacerlo también así, pero es que no puedo, porque a ver, enganchamos aquí con un punto bajo y tendríamos ahí, ve, aquí tengo uno en la esquina. Bueno, pues lo dejamos así entonces. Venga, uno en la esquina, dos en el centro, tres en el centro, perdón, y ya voy otra vez a la esquina y hago. No me queda más remedio para que me quede igual. Sí, pero voy a entrar aquí, porque es que si no se queda, como en la cadenita cogió muy poco. Tengo que confirmar ahora que queda bien, pero yo creo que sí. Voy a seguir, que no se quede ni encogido ni muy suelto. Ya he terminado otro motivo, voy a saltar aquí. ¿Vale? Venga. Ahora estoy en la espalda, en el cuello, en la parte de atrás del cuello. Pues aquí haré aquí el motivo. Aquí sí ya me da para hacerlo en el punto bajo aquí creo. Bueno, lo vamos haciendo y lo vamos viendo. Porque el cuello, si lo cerramos un poquito, como estaba bien grande, no pasaría nada. Lo que no podemos es ponerlo más grande todavía. Voy a entrar en el punto, que queda más sujeto. Atravesando así el punto. Vale. Y ahora, si lo tumbo, me llega bien aquí. Aquí. Y entonces volvería a hacer en el punto. Vale. En el punto motivo, punto bajo, motivo, punto bajo, motivo. Y ahora estamos aquí. Bueno, pues que aquí no, aquí haría. Ay, aquí harías el último punto bajo aquí. Y tendrías que saltar esto y irte ya a la esquina. Sí. ¿Vale? En este punto, último punto, digamos,
que está justo antes de la esquinita, ese te lo vas a saltar, igual que te saltaste el primero, que aquí también te lo has saltado, desde la esquina, ¿vale? Para que quede mejor. ¿Vale? Pues tienes desde aquí que hiciste la esquina, 1, 2, 3 motivos, y ya aquí es donde te digo que has hecho el punto bajo en este espacio, aquí ya muy cerquita ese punto, entonces te vas ya a la esquina y haces otro motivo. Y habrías pasado por el cuello con esquina, 3 motivos, esquina. Y por el brazo, por el hombro, habrías pasado con esquina, 2 motivos, esquina. Vale. Así que ahora cuando vayas otra vez de nuevo por el brazo, que ya estarías aquí donde la manga, donde el hombro, ya sabes que voy a hacer la esquina, tengo que tener 2 motivos y ya la esquina, que está aquí mismo. Entonces desde aquí a aquí solo entran 2 motivos. Venga, voy a hacer la de la esquina, que lo voy a centrar o bien entrando aquí, pero es que te queda como solo cogidito muy poco, cógelo en el centro mejor. Que en el otro lado la verdad que lo he cogido en la cadenita, pero es que queda muy poco sujeto, así que yo lo cogería aquí mejor. 2, vuelvo a hacer. Dos y vuelvo a hacer. Y ya hacemos el punto bajo saltando el punto aquí. ¿Vale? Y ahora ya estaríamos donde la manga. Entonces, motivo, punto bajo. Uy, aquí no, entonces no, porque lo hicimos de otra forma, igual. Lo haríamos el punto bajo en el punto, me imagino. Y ya el motivo. A ver si, ¿cómo lo cuadro? Motivo, punto bajo, motivo, punto bajo. Sí, así entonces. Tenemos que hacer motivo aquí en el motivo. Porque me tienen que entrar 2 nada más. 2 abanicos de esto que estamos haciendo. Vale, voy a hacerlo. Ya he hecho esos 2 más el de la esquina y aquí el punto bajo iría aquí. ¿Vale? Y ya iríamos bajando por el delantero. Y voy a contar cuánto tengo en el otro delantero porque tienes que tener lo mismo. Entonces en el otro, desde abajo hasta esta esquina de arriba, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y esto ya es la esquina. Ahora van para abajo 7 porque ya el de la esquina lo tengo. ¿Vale? Todo eso me tienen que entrar los 7 y aquí ya estaríamos donde empezamos. Tenemos que terminar con el punto bajo que nos falta y deslizado. He hecho el último. Aquí empezamos, como os acordabais, con 2 puntitos bajos. A ver que los vea bien. Aquí están hechos y aquí me falta uno más para tener los 3. Y me voy al primero que hice, un deslizado y cortamos la hebra. Cortamos ya la hebra. Un segundito, y no he cogido yo la tijera. Por aquí la tengo. Vale. Bueno, esto estaría ya listo. Estaría casi listo ya todo, pero como os dije, la parte del cuello, esta partecita, a ver, lo coloco bien. Me falta hacer todavía la otra manga, pero a ver, así.
Esta manga falta todavía. Pero es que lo quiero poner bien para que veáis una cosa. Es que aquí no se ve de todas formas. No se ve de todas formas bien. Pero bueno, lo que la idea es subirle un poquito la parte esta de aquí atrás. Porque aquí tenemos nuestros cotes. Porque queda siempre más bajita desde el principio, desde que hicimos el canesú. Entonces, ¿qué hago? Voy a probarme y yo creo que voy a empezar desde la esquina o así hasta la otra esquina. O sea, solo lo que es la parte de atrás, de esquina a esquina. De esquina a esquina, que ahora mismo ya no tenemos esquina, pero se ve todavía dónde está. Aquí y aquí. Entonces esta parte de aquí la voy a subir un poquito. Bueno, ahora vamos a subir el cuello y vas a poner un marcador. Teniendo en cuenta esquina y esquina, justo antes de la esquina y justo antes de la esquina. Te pones esos marcadores ahí. ¿Vale? Tienes 1, 2, 3, 4 y 5 motivos. Y vamos a levantar ahora. Te vas del revés. Añadimos la hebra. Te voy a decir dónde. Un momento. Me la acabo de probar y me la pongo. Cada vez que me la pruebo me va gustando un poquito más. Y ya definitivamente estoy enamorada de ella ya. ¡Qué preciosidad! Bueno, mira, aquí donde tengo el marcador. Aquí arribita en el picot. Aquí engancho la hebra. A ver si la paso. Estoy del revés, ¿eh? Vaya, aquí. Y voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Y me voy a donde tengo el marcador. Aquí, donde tengo el marcador, que hay un punto bajo ahí. Y ahí en ese punto bajo hago un punto. 1, 2 y 3. Y donde tengo aquí arribita hago un deslizado. 1, 2 y 3. Vuelvo a hacer un punto en el punto bajo. 1, 2 y 3. Deslizado en el pico del centro. 1, 2 y 3. Punto alto aquí en el punto bajo. 1, 2 y 3. Deslizado en el pico del centro. 1, 2 y 3. Punto alto en el punto bajo. 1, 2 y 3. Aquí deslizado. 1, 2 y 3. De nuevo, aquí estamos llegando ya, ¿eh? Punto alto. 1, 2 y 3. Deslizado. 1, 2 y 3. Punto alto donde tengo el marcador. 1, 2 y 3 y deslizado mi último ya porque he pasado el marcador. Cadena y giro. Bueno, pues ahora vas haciendo donde tienes los puntos altos un motivo. Entonces aquí, sin hacer nada, me voy al punto alto y hago un motivo completo. Y aquí mi último ya, mis últimos 3. Y cierro. Vale, punto deslizado aquí es donde tengo el punto deslizado. Perdón. De nuevo, en el punto alto, un motivo.
Y esto es lo que vamos a hacer hasta llegar al otro marcador. Hasta quedarme sin puntos altos. Pero esto porque queda así. Ah, claro, por el picot. Vale. Vale. No sé yo si este picot me gustaría aquí más pegadito así, ¿verdad? A ver, ¿cómo lo hacemos? Mira, es que, claro, esas cosas se ven cuando se hacen. Voy a hacer lo siguiente, porque me gustaría que quedara pegadito. Entonces, antes de hacer ese primer picot, tú has hecho las 3 cadenas. Como yo quiero que quede pegadito, me vengo aquí donde añadí y deslizo, ¿vale? Y ya puedo hacer el picot. O sea, entro y deslizo. Ya está. Así. Vale. Y ahora continúo. Ya sí hago el motivo completo. Con mi picot y todo aquí. Me falta uno más. Y va a quedar mejor. Esto es que, claro, yo hasta que no lo veo, no le veo el problema o lo que no me gusta. Y como no tengo uno hecho de anterior, porque lo estoy haciendo con vosotros, me voy encontrando con los problemas. Vale, aquí es donde hacemos el deslizado y queda, como veis, mejor. Queda como más integrado. Vale, lo dicho, en todos los puntos altos. Te voy a ver aquí al final, porque aquí tenemos que hacer con el último pico lo mismo. Pero ya estaría explicado. He llegado al final, estoy haciendo mi último picot, ¿vale? Enganchamos todo. O sea, esto y el punto del final, todo. Ahí. Vale, pues ya puedes cortar, porque has terminado. Esta parte también. Vamos a hacer ahora la manga. ¿Vale? Hemos conseguido como elevar un poquito la parte de atrás. Un poquito, pero lo suficiente para que quede mejor. ¿Vale? Así que vamos ahora ya a la manga. A la manga yo he dado de largo 14 veces esas 2 vueltas que se repiten. Desde que empecé. 14 veces. Y terminamos igual que hicimos abajo y por todo el contorno. En el punto alto vas a hacer el motivo y el punto encima del motivo haces el punto bajo. En el punto alto haces el motivo. Así que eso estaría explicado ya. Lo que me falta por explicarte es, que también es bastante sencillo, pero para que no tengas duda, te vas aquí al espacio de la manguita, aquí al centro, y vas a hacer aquí el motivo, iría en los puntos altos. Entonces aquí va un motivo, aquí va motivo y aquí va, o sea, aquí iría el abanico y el punto alto va estos dos cerrados juntos. Y ya abanico, punto alto, abanico, punto alto, ¿vale? Y de este lado igual. Sería punto aquí abanico, punto alto, que sería este con este, ya formarían un punto. No sé si me entiende. Bueno, vamos a añadir aquí en el centro, en este punto, el material. Y ahora haciéndolo lo verás. Te voy a hacer 4 vueltas para que veas 4 comienzos, digamos, que tienes que tener en cuenta. 4 comienzos que van diferentes y ya lo demás va todo igual. Es repetir el patrón. Aquí hago 1, 2 y 3 para tener un punto alto. Aunque va un abanico, aunque ya va ahí un motivo, no vamos a empezar con un motivo completo. Ahora veréis por qué. Tenemos que ir girando derecho y del revés y nos va a pillar mejor hacerlo de esta forma. Ya lo hago cuando termine, ¿vale? Lo completo cuando termine. Entonces yo tengo mi primer punto, un punto alto con 3 cadenas, hago 1 y 2 de separación y aquí
donde tengo un motivo hago un punto alto sin terminar y aquí voy a hacer, es que es como una especie de disminución, ¿vale? Porque tengo otro motivo a continuación, entonces en este otro motivo hago otro punto alto y lo termino. Y aquí sería un punto alto nada más. 2 cadenas de separación y ya empezamos a hacer los motivos. 2 puntos, una cadena, 2 puntos, donde tengo el punto alto. 2 cadenas y donde tengo el motivo, un punto alto. 2 cadenas. Vuelvo a hacer aquí el abanico. 2, una cadena, 2. Dos cadenas, punto alto. Voy a dar así toda la vuelta. Ahora te veo aquí. Entonces ya gira casi por completo y aquí ya estoy donde, veis, aquí empezamos con este punto alto. Y tienes que hacer aquí, hecho el abanico, y aquí tienes que hacer el motivo, un punto sin terminar, y te vas a este otro motivo que está aquí tumbado y haces un punto alto sin terminar y cierro. 2 cadenas. Esto se hace solo esta primera vuelta, ¿eh? Ya eso lo hemos cerrado y ya te encuentras bien los motivos. Y donde hiciste tu primer punto con esas 3 cadenas, ahí justo, ahí mismo, tienes que completar el motivo. Entonces me falta por hacer 1 y 2, una cadena y 1, porque el otro lo tengo hecho con las 3 cadenas. Subo aquí a las 3 cadenas y deslizo. Y hemos completado la vuelta 1 del patrón. Ahora subo con 2, giro porque tengo que hacer esta vuelta del revés. Y veis lo que os decía, estoy bien situada para hacer ahora aquí punto sin terminar en la cadena, punto sin terminar en el punto, punto sin terminar y en el otro punto, punto sin terminar. Y termino. Ahora van 1, 2 y 3. Y donde tengo el punto, aunque este sea cerrado, es un punto. Aunque este sea el que hicimos de disminución, es un punto. 2 y 3. Y ya donde te vas encontrando los abanicos, vas siguiendo el patrón. 1, 2, en el espacio 3, 4 y 5. Cierro todo, 1, 2 y 3. Uy. Y 3. Y donde tengo el punto alto, hago un punto alto. 1, 2 y 3. Y repito. Ya he hecho mi último punto, 3 cadenas, y aquí arriba, de donde empezamos, hago un deslizado. Cadena y giro, de nuevo del derecho a la vuelta 1. Entonces, ya he hecho una vez de las 14 que tengo que hacer de largo, ¿vale? He hecho una vez, porque son 2 vueltas, cuento una vez. Ahora hago otras 2 vueltas y ya sería 2 veces, ¿vale? Así hasta tener 14. Ahora empezaríamos, tienes que hacer aquí el motivo y aquí haces el punto alto, entonces aquí haces 3 cadenas, 2 de separación. Tienes un punto alto, 2 cadenas. Y aquí haces el motivo. Dos cadenas donde tienes el motivo, un punto alto. 2 cadenas donde tienes el punto alto, ¿vale? Y así ya completas la vuelta. Bueno, pues como yo creo que ya está explicado, porque ahora te digo la vuelta 2, un momentito voy a terminar esto. Te voy a dejar haciendo ya toda la manga. Cuando llegues al final, como yo también te he explicado la decoración que va al final, pues solo tienes que hacer, a ver, voy a hacer aquí el punto alto, prefiero terminar así, aquí. Voy a poner aquí un marcador. Entonces ya haces la puntilla que hemos hecho por todo, ¿vale? Que te la voy a recordar, pero es fácil. Tú terminas, ves que terminas así, haces punto bajo aquí y donde tienes punto alto, directamente sin cadena ni nada, ¿eh?
los 3 puntos cerrados juntos pico, 2 cadenas de separación, los 3 puntos altos cerrados pico, 2 cadenas de separación, los 3 puntos altos pico, ¿vale? Y aquí ya punto bajo, por todo. Empiezas con un punto bajo y luego ya haciendo los motivos. Y aquí, ahora, termina esta vuelta, perdón, de esta manga. La vuelta 1, la completas cuando llegas aquí al principio donde empezaste con las 3 cadenas, las 5 cadenas, porque eran 3 más 2. En la tercera cadena haces un deslizado. Te giras y empiezas la vuelta 2. ¿Cómo? Pues aquí tocaría hacer de nuevo un punto alto encima del punto alto. Entonces haces 3 cadenas más 3 de separación. ¿Vale? Más 3 de separación porque la vuelta 2 tienes que separar con 3. Y te encontraría esto. Lo que pasa es que aquí no me lo encuentro porque no está hecho. Te encuentras esto, cierras los 5 puntos, 3 cadenas de separación, un punto, ¿vale? Ya está. Y vuelves a empezar desde la vuelta 1 con este comienzo. Con este comienzo con el que empecé esta primera vez. Solo con 5 cadenas. 3 cadenas y 2 de separación. Porque completas el motivo cuando llegas al final. ¿Vale? Esto lo repite ya hasta tenerlo todo. Y estaría hecha la chaquetita ya, ¿eh? Si tú la quieres más larga que yo, pues da más vueltas de las que yo he dado y ya está. Pero todo lo demás es igual. Y la manga igual te la adaptas a tu manga, a tu brazo. Yo he necesitado 14, pero igual tú vas a necesitar más. Ya eso lo vas viendo. Otra cosa que nos enseña cuando lo terminemos, le vamos a poner un botón o dos. No sé si ponerle uno o dos, porque realmente no lo visualizo todavía hasta que no lo tenga puesto. Pero serán uno o dos como mucho. Mira qué botones más bonitos. ¿Vale? Buscamos unos botones que nos gusten, que nos vengan bien. Y le vamos a poner también. Bueno, ya la tendría lista. Le he puesto el botoncito. Mira qué maravilla, ¿eh? Lo dejamos con un botoncito nada más. Esto es un dulce de chaqueta. Y encima con el color este dorado bronce queda súper fina. Para cualquiera de nuestros eventos ya tenemos una chaqueta perfecta. Mira, y yo tengo una boutique de moda y además estoy más enfocada en bodas, bautizos, comuniones, en eventos. Y a mí este tipo de prendas me la piden muchísimo. Pero claro, como ya yo las tengo que traer de proveedores, de fabricantes, no sabéis los precios que tienen y lo que está dispuesta la gente a pagar por una cosa de esta. Imaginaros por esto que está hecho a mano y con un material, bueno, que le da 1000 vueltas a lo que sea, todo lo que sea industrial. Y lo digo con conocimiento de causa porque tengo una boutique de moda. Y bueno, si yo esto lo pusiera a la venta en la tienda, no daría abasto yo para producir. No lo podría hacer porque no me puedo dedicar a hacer yo chaquetita, aunque se tarda muy poquito en hacer, no sé, no os creáis. Esta la he terminado yo en 3 días. Y a ratos, que no es que he estado todo el tiempo, porque por mi trabajo no puedo, ¿no? Pero ha merecido la pena mucho, mucho, mucho. Estoy muy contenta con el resultado. Te la tienes que hacer porque, mira, para este tiempo nos va a venir genial, que sabéis que está tan cambiante en primavera, y es que llevas, aunque no te haga falta y no necesites abrigos, que llevas algo que te va a elevar cualquier look que te pongas. Cosa fina, bonita y elegante. Aquí la tenéis. Bueno, pues estoy con otra, pero en plata, con otra puntada que os va a encantar también. Así que, bueno, pues nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarme.